Bueno, bien, muy buenos días para todos nuevamente. Yo creo que ya tenemos quórum, vamos a comenzar. Por favor, abran sus modelos financieros y vamos a retomar donde quedamos la clase pasada. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Bueno, bien. Entonces, en la clase pasada, en la presentación, ya habíamos comenzado a hablar de la estimación de inversiones iniciales. Recordemos que habíamos dicho que en la plantilla de inversiones habíamos revisado básicamente todos los elementos que necesitamos comprar para arrancar nuestro negocio, ¿cierto? Colocamos su respectivo valor, las cantidades, y después hacíamos unas clasificaciones, si eran materiales o inmateriales, y dependiendo de eso, qué tipo de inmateriales o materiales son. Clasificaciones que se van agrupando y totalizando en las columnas I y J, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que teníamos acá, pues ustedes realizan, revisan y deciden cuál es su política de amortización sobre esos activos. Activos que después se ven reflejados en el balance, ¿cierto? La parte baja tenemos acá desplegado todos los activos de inmovilizado inmaterial, como la franquicia, los estudios y diseño, las licencias informáticas, publicidad y mercadeo, página web o redes, dependiendo de lo que ustedes hayan clasificado. Y después los materiales en edificaciones y construcciones, terrenos, vehículos y computadores, maquinaria, equipos y otro tipo de temas materiales. Después de esto, lo que hay que hacer en el modelo financiero es establecer los gastos de establecimiento. Los gastos de establecimiento van a un cajón desastre donde van todos los gastos en los que se ha incurrido hasta la puesta en marcha de la sociedad, pero no nos estamos refiriendo a las inversiones, ¿no? Gastos de constitución de la empresa, como los gastos de notaría, abogados y otros asesores. En el caso de los gastos de constitución, estos no pasan por la cuenta de resultados, no hacen parte de la operación propiamente del negocio y se ponen con signo contrario en las reservas del inicio del ejercicio. Por lo tanto, se crea una cuenta reservas que se coloca de manera en donde se coloca negativo los gastos de constitución y se crea un crédito fiscal igual al tipo de impuesto de sociedades por los gastos de este concepto. Es importante comentar que estos gastos de constitución antes se contemplaban como una inversión y se activaban en el balance, amortizándose linealmente en 5 años, pero ahora no. ¿Dónde quedan esos gastos de constitución entonces en mi modelo? Si yo me voy a la pestaña Constitución, ustedes ahí registraron todos los gastos en los que tuvieron que incurrir para formalizar su empresa. Y este valor pues se refleja en el modelo
como un patrimonio en la fila 140 con signo negativo. Regáleme un minuto, voy a dejar de compartir la pantalla, voy a compartir la presentación, porque a este modelo ya le hicimos unas sensibilidades en la clase pasada. Voy a ponerlo al mismo punto que lo teníamos.
Bueno, bien. Entonces recordemos un poco cómo estaba cargado el modelo financiero que teníamos la clase pasada. Ustedes obviamente tienen ya unos ajustes de acuerdo a las características intrínsecas de su negocio, pero en este momento, en el ejemplo que es el que estamos trabajando, es un negocio de empanadas, donde la visión era a los 5 años tener 3 puntos de venta de empanadas, ¿cierto? Por lo tanto, en la clase pasada habíamos definido la apertura de un segundo punto en el periodo 3 y otro en el periodo 5. Por eso habíamos hecho aquí unos crecimientos en ventas importantes, asumiendo que esos crecimientos están asociados a vender aproximadamente lo mismo que teníamos proyectado para el primer punto, ¿cierto? Para el año 0 en cada uno de ellos. También hicimos pues los ajustes de precios, de gastos de personal igual para el año 3, para el año 5, de gastos de fijos igual, y todo lo demás en teoría no hemos llegado allá y no lo hemos cambiado. Estamos hablando de los gastos de constitución que se ven reflejados en la fila 140, en el apartado reservas, que este primer valor, el que tenemos en la celda C140, pues corresponde a la plantilla constitución. Es importante tener claro qué es un gasto y qué es inversión. La diferencia entre gasto e inversión es que la inversión es una salida de caja cuyo horizonte temporal va más allá de un año. La inversión se activa en el balance y el gasto, en cambio, minora la cuenta de resultados. Está asociado directamente con la operación. Esta diferenciación es eminentemente contable, pero tiene importantes consecuencias fiscales y por tanto sobre el flujo de caja, que es lo que finalmente estamos estimando y lo que nos interesa estimar para poder hacer la evaluación de mi negocio. Aquí tenemos el esquema de lo que hasta ahora hemos hecho en el modelo financiero, ¿cierto? Estimamos unas ventas, estimamos los inputs de ciertos costos y todo para llegar al final a nuestro EBITDA, que ya habíamos comentado en la clase pasada, cuál era su importancia. Hablemos de la estimación del inmovilizado o del activo no corriente o activo fijo. Lo más complicado en el modelo son las partidas de inmovilizado. Para proyectar las partidas de inmovilizado, pues son necesarias dos líneas claras. ¿Cuál es la política de inversión? Que ya lo hemos comentado. ¿Y cuál es la política de amortización? Sobre la política de inversión, obviamente retomamos el tema de que debe ser lo más conservadora posible. Que en la medida en que yo solo inicie mi negocio con lo estrictamente necesario, pues voy a colocar menos cargas financieras al mismo. Hay incluso empresarios que no invierten hasta que no tienen caja para pagar la inversión. Y frente a la política de amortizaciones, la frecuencia de amortización debe ser constante a lo largo del tiempo. No se puede ir alternando la amortización, pero la ley tiene mucho que decir con esto, y ya lo habíamos revisado en la clase pasada. ¿Alguien tiene temas? ¿Alguien tiene alguna duda con lo que hemos hablado ya de las inversiones, de las amortizaciones y de cómo éstas se reflejan en el flujo de caja?
¿Sí me están escuchando bien? Sí, profe. Sí. ¿Alguna duda? No. Pues no, profe, hasta el momento, bien. Bueno, bien. Esquemáticamente, pues acá tenemos todo el tema nuevamente de las amortizaciones, que ya lo hemos comentado un par de veces. Hablemos de la estimación del fondo de maniobra. Las partidas de circulantes son normalmente las más sencillas de estimar, dado que guardan una relación estrecha con dos o tres partidas de la cuenta de resultados. Por ello, a efectos de realizar el modelo, son necesarios vincular esas variables dependientes con aquellas variables que en sentido común nos dicen que deben estar vinculadas. Vamos a continuación a detallar las partidas del activo circulante y a glosar las relaciones de estas con las partidas de la cuenta de resultados. Y luego seguiremos con las del pasivo circulante. Con estas partidas, con estas estimaciones, podemos obtener lo que llamamos fondo de maniobra. Las partidas de circulantes más comunes son las existencias, los clientes, el personal, hacienda pública y la caja e inversiones financieras temporales. Pregunta, ¿qué entienden por existencias? Como las cantidades físicas disponibles en la tienda. Cantidades físicas disponibles. ¿Qué más entienden por existencia? ¿Alguien más? ¿Nadie? Lo que dijo su compañero, pues es correcto, ¿cierto? Puede entenderlo como esos insumos, o sea, puede ser parte de productos terminados que todavía no he vendido y que tengo en mi tienda, pero también pueden ser productos que están en proceso de elaboración y también pueden ser las existencias que requiero para elaborar los productos y que tengo que tener disponibles en el desarrollo del proyecto. Entonces, dependiendo del tipo de proyecto, hay algunos que no van a tener existencia, ¿cierto? Sobre todo los que son temas de servicios, no tienen existencias. Pero hay otros que tienen necesidad de mayor o menor cantidad de existencias. Me explico. Si yo voy a tener un negocio, un restaurante, ¿cuáles son mis existencias en un restaurante? ¿Puedo tener productos ya terminados como Eh, existencias? ¿Qué pues, va? pan y así, pero la mayoría debe estar en congelados, ¿no? ¿Cómo, Daniel? Otra vez.
Pues panes y eso, pues sí, obviamente son productos ya terminados, pero por ejemplo, carnes y eso deben estar congelados, o sea, tenerlos listos para poder preparar los platillos. Ok, ¿y cuánto tiempo de existencias voy a tener? O sea, ¿cuántas existencias voy a comprar? ¿Con qué puedo asociar esas existencias? Pues las ventas diarias, Con la- así pues, pues sacar un estimado, o semanales también, porque pues duran semana, una semana una buena carne. Ok, esto asociado con las ventas. Para todos es claro que las existencias están asociadas con las ventas estimadas inmediatas que va a tener. Y dependiendo del tipo de negocio, pues si es un restaurante, yo no voy a tener insumos, por ejemplo, para un mes, ¿cierto? Lo más probable es que si yo quiero tener mi producto fresco, pues voy a tener que estar comprando existencias. No puedo acopiar tantos insumos porque los mismos son perecederos. Pero en negocios donde no son perecederos, puedo tener un poco más de existencias. Hablemos de los plazos medios, entonces, de este tipo de partidas. Para las existencias, 45 días sobre ventas a costo de venta, pues es más que suficiente para los negocios que no necesitan existencias que son perecederas. O sea, un negocio de confecciones, por ejemplo. Pero debemos lograr un equilibrio para conferir a la compañía suficientes garantías de no romper el stock, o sea, de tener siempre disponible los insumos para la producción que se estima en el corto plazo y la inversión de circulante. Hay que tener presente que va en contra de nuestro flujo de caja. O sea, entre más existencias tenga, va a afectar más nuestro flujo de caja. Flujo de caja que se debe tener para atender el pago de sueldos, inversiones y otro tipo de obligaciones como son las financieras. La partida de clientes también está relacionada directamente con las ventas. En últimas es el crédito que yo como empresa le estoy dando a mis clientes. Y se puede estimar en el caso de una compañía incipiente que es necesario como mínimo un plazo medio de cobro de unos 100 días de venta. Más de esto, pues, no tiene mucho sentido. Tengo que revisar quiénes son mis clientes potenciales y si tengo o no tengo que tener presente este tema. Frente al tema del personal, es una cantidad reducida en general y ya depende de las políticas y estrategias de cada una de sus compañías si ustedes tienen previsto prestarle dinero a su personal o adelantar la nómina, por ejemplo. En el activo circulante también puedo abrir una partida de hacienda pública deudora que normalmente está vinculada con el IVA y la seguridad social y pues se va a estimar una pequeña cantidad. Dentro de nuestros pasivos, el tema de circulante, también tenemos a los proveedores. Podemos estimarla como días sobre costo de ventas anuales.
Y es ese dinero que me están dando de crédito los que me proveen los insumos, ¿cierto? Si yo logro conseguir insumos a crédito. Préstamos del personal o remuneraciones pendientes del pago del personal y hacienda pública acreedora por IVA o seguridad social. En este punto, gracias, no vamos a estimar la financiación de circulante, al igual que en el caso de la caja, esta financiación se obtiene en función de los cálculos que resulten de lo que vamos a denominar necesidades operativas de financiación, que ya veremos qué es eso, y en últimas es otra bondad que tiene nuestro modelo financiero. Entonces, ¿cómo y dónde estamos haciendo el tema del fondo de maniobra, que es lo que venimos hablando acá? En nuestro modelo financiero, fíjense que todo el tema del circulante comienza a aparecer en las filas 128 a 131 para el tema de los activos y de 139, perdón, me perdió, 149 y 150 para el tema de mi pasivo circulante. ¿Cómo lo estimamos? Pues si ustedes se fijan, si me paro acá en la fila, en la celda C128, y buscamos de qué depende el cálculo de esta celda, tenemos unos datos de entrada B23, que el B23 es cuántos días estimo para el año contablemente. Pero también tengo que estas existencias están en función de los costos de venta. O sea, yo puedo saber cuánto valen mis insumos si yo ya estimé en el modelo financiero esos costos de venta. O sea, los APUs que ustedes hicieron, salen de los APUs salen los costos de venta de todos los productos que yo voy a hacer. Y si también decido en el modelo, pues cuántos días voy a tener de existencias. Como mi caso es una empresa de empanadas, que si volvemos y revisamos el tema, en esa empresa de empanadas estoy vendiendo o estimando ventas de 106 empanadas al día. Pues yo en temas de existencias podría decir que voy a hacer compras cada 3 días. Voy a comprar la carne que requiero para 318 empanadas cada 3 días. La harina, los huevos, todo lo demás que lleven las empanadas. Hacer provisiones por 3 días. Si es así, pues en la fila 155 colocaría 3. Y ahí en adelante, si no voy a variar la política, pues siempre sería 3. 3 días de existencias. Ya lo decía la presentación que no debería colocar más de 45 días de existencias, porque va a afectar negativamente mi flujo de caja. Frente al tema clientes, que es la partida de la fila 129, fíjense que si volvemos y hacemos lo mismo, esta partida está en función de los días del año, está en función de las ventas que tenga previstas
y de las decisiones de crédito que yo tome en la fila 156. Pregunta, ¿para mi venta de empanadas doy o no doy crédito? ¿Dejo que mis clientes se coman la empanada y me paguen después o no? ¿Qué opinan? Pues debería ser pago inmediato. ¿Cierto? Es lo normal en ese tipo de negocios. Entonces, no voy a estimar la partida de clientes en mi negocio de empanadas. A menos que yo fuera un mayorista, ¿cierto? O sea, si me dedicara a hacer empanadas para vender a otros negocios de empanadas, pues de pronto podría pensar que eso sí podría tener alguna partida de clientes. Pero si estoy vendiendo al detal, soy lo que normalmente conocemos de un negocio de empanadas, pues no voy a colocar partida de clientes. Personal. Habíamos dicho que esta es una partida, es una decisión, una pequeña partida que depende de mis políticas de empresa, que es cuánto le presto a mis empleados. Entonces yo he puesto aquí una pequeña partida que es de la nómina mensual. Recuerden que este número que está aquí seleccionado es la nómina anual. Por eso la divido en 12. De mi nómina mensual, un 50%. Es decir, mi política es que les puedo adelantar hasta la mitad del sueldo para una eventualidad a mis empleados. Pero ustedes pueden tomar la política que consideren. Pueden decir, no le presto a mis empleados, si lo quieren hacer. Y dejarla en cero. O decir, los primeros años no le presto a mis empleados. Y cuando el negocio esté consolidado, pues probablemente ahí en adelante sí. Vamos a dejarla así, en mi caso. Frente al tema del patrimonio, del pasivo, también tenemos la partida de proveedores. Esta partida de proveedores que ya estábamos diciendo está asociada con si mis proveedores me dan crédito o no, pues está asociada con las ventas que yo voy a tener. ¿Cierto? Y está asociada también con cuántos días de crédito me van a dar esos proveedores. Para mi negocio de empanadas, ¿será que en el primer año puedo tener algo de crédito de mis proveedores? Probablemente no, ¿no? Pero si durante un año o durante el primer año yo voy siempre a comprar la carne donde el mismo señor y eventualmente en el primer año le compré carne suficiente para hacer 27.560 empanadas al año que voy a vender, pues yo puedo llegar el segundo año y pedirle un crédito, ¿cierto?
Es decir, le pago la carne, esta que me estoy llevando hoy se la pago dentro de 3 días que vuelvo a hacer la compra. ¿Será que eso sería factible o no? Incluso en el primer año puedo hacer algo, ¿cierto? Por allá finalizando, después de que ya lleve 6 meses comprándole al mismo proveedor, podría decirle, esta carne que me llevo hoy, se la pago dentro de 3 días cuando venga por más carne. ¿Sí me entienden lo que les estoy diciendo o no? Sí. ¿Sería factible o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que ese señor que vende carne estaría dispuesto a eso o no? La verdad no sé. Supondría que una parte, pero no sé, es como difícil. Pues si es un supermercado donde yo compro la carne habitualmente, probablemente no, ¿cierto? Pero si es una pesa, lo más seguro es que sí, ¿cierto? Porque ya va conociendo sus clientes y sabe que esa persona llega cada 3 días, etc. Deja hoy o él mismo deja la carne y dentro de 3 días cobra la factura esa y vuelve y entrega más carne. Al final, para ese proveedor, el riesgo es de 3 días, no es de un año de venta, es de 3 días de carne. O sea, si la persona ya no le paga los 3 días, pues no le vuelve a fiar, más no le vuelve a vender. Sí es factible, pero yo lo colocaría entonces en mi caso a partir del segundo año. O sea, los 3 días que yo necesito de existencia, los estoy consiguiendo también por parte del proveedor, que me los entregue el proveedor. Con esto tenemos ya estimado nuestro fondo de maniobra. El resto es hacienda pública, que se hace una estimación de las ventas y del IVA. Si ustedes revisan, los datos de entrada B10 están relacionados con el IVA. Pero de la misma manera se calcula en el pasivo una reserva para la hacienda pública acreedora. Luego, al final, me está marcando diferencia en el flujo de caja. Es importante que en este punto, que ya hemos terminado de construir nuestro balance, la celda, la fila o las celdas de la fila 153 estén en 0. Si no están en 0 fue que algo hicimos mal. En el modelo cambiamos algo sin querer. Algo que no debíamos cambiar. A todos les salen 0. Sí, señor. Sí, profe, una pregunta. En llegado caso, por ejemplo, nosotros que vendemos paneles solares y nosotros, algunos es sobrepedido, entonces en días de existencia deberíamos colocar, no sé, por lo menos un mes, es más o menos lo que demora o más. Pero en días de existencia es lo que tendrían ustedes en stock. Lo que ustedes tendrían en bodega. Ah, sí, sí, sí. A lo del ejemplo del restaurante ya, sí. ¿Sí? Si ustedes van a recibir dinero por adelantado y una vez lo reciben, hacen el pedido, pues en últimas
lo que están haciendo es, lo podría modelar es como días de proveedores. No es el proveedor el que le está dando el crédito propiamente, sino el propio cliente. Ustedes le están cobrando por adelantado. Entonces ustedes le pagan a su proveedor con el dinero del cliente, no con su dinero. ¿Entienden? Sí, sí, señor, ya. Para efectos funciona como si ese proveedor les estuviera dando crédito. Bien. Pasemos al siguiente apartado, que es la estimación de los recursos propios. La estimación de los recursos propios es sencilla. Tenemos que determinar en un principio cuál va a ser la aportación de los nuevos empresarios. Los recursos propios, tras la aportación, se van nutriendo o castigando en base a los beneficios o pérdidas que el negocio va generando. Estos beneficios o pérdidas van engrosando o reduciendo la cuenta de reservas. Entonces, nosotros, ya por política y por un tema académico, dijimos que máximo los recursos propios podrían ser el 40%. Y esto quedaba definido acá en la hoja de datos de entrada, ¿cierto? En la celda B21. B21. Que podría ser máximo el 40% o menos, si ustedes decidían colocar menos. Esto también se ve reflejado en la hoja de inversiones, porque en la parte inferior, en la celda J16, J17, está estimado un valor de recursos propios en función de ese porcentaje y en función de todas las inversiones que ustedes han realizado. Y este valor se lleva al modelo, nuevamente acá en el patrimonio, y lo tenemos donde dice capital social. Fíjense que también en la diapositiva dice que ese capital va aumentando. O sea, el tema de recursos propios, que al final es la sumatoria de todo, ¿cierto? De lo que puse inicialmente capital social, más prima de emisiones, que no hemos hablado de eso, más las reservas, que son los gastos de constitución, más los beneficios netos, pues va aumentando o disminuyendo mis recursos propios. Pero se va a crear en este punto una referencia circular. Porque para el tema de los beneficios, calcular los beneficios que tiene mi compañía, tenemos que entrar a revisar qué necesidades tengo de financiación. Hasta este momento hemos ido construyendo la cuenta de resultados de balance y no hemos encontrado obstáculos relevantes. El obstáculo más difícil en la proyección de cualquier cuenta de resultados y en el balance se encuentra la referencia circular o el bucle o la iteración que se da al intentar estimar el beneficio neto en función de una deuda y al mismo tiempo querer determinar la deuda para el proyecto. Este obstáculo provoca una referencia circular a nivel del resultado financiero. Se da en el resultado financiero al intentar determinar el nivel de deuda. Para determinar cuánta financiación necesitamos, deberemos conocer qué beneficio aporta el negocio en sí. Y este beneficio, pues, es función de los gastos financieros. Por lo tanto, pues se crea una referencia circular.
Lo uno depende de lo otro y lo otro del uno. En otras palabras, en el esquema de nuestro modelo está ocurriendo lo siguiente. Pudimos calcular sin inconvenientes el EBIT, que eran los ingresos antes de intereses y de impuestos. O sea, hasta el tema de amortizaciones lo logramos hacer bien. Pero después, para llegar a nuestro EBT, que son los ingresos antes de impuestos, tenemos que descontar los intereses de los gastos financieros. Pero estos gastos financieros están en función de una deuda necesaria. Y la deuda se calcula como el beneficio neto, que es el resultado del ejercicio en últimas, más las amortizaciones, menos las inversiones en activo, más los aportes de los accionistas, menos los incrementos del activo a corto plazo, más los incrementos de pasivo a corto plazo. Entonces, ya identificado el problema, el paso siguiente pues es darle solución, y la solución viene por un proceso que se denomina iteraciones. Las iteraciones consiguen sortear el obstáculo de la referencia circular, y para que el Excel realice iteraciones, pues solo debemos activar en el apartado de fórmulas la posibilidad de que se haga esa iteración. Si cuando abrimos nuestro modelo financiero nos sale un cuadro que dice que se está presentando una referencia circular, es porque no tenemos activado eso. Pero por favor, todos revisemos que esté activado. Vamos a ir a Archivo, Opciones, Fórmulas. Y en Fórmulas vamos a activar donde dice Habilitar cálculo iterativo, y también debería estar el libro calculando de manera automática. ¿Todos lo tienen así? Sí, señor. Y le dan a aceptar. Ahora bien, cuando el cálculo iterativo, cuando el Excel no logra acercarse a la respuesta, se nos va a presentar un error en la fila 50. ¿Alguien en este momento tiene un error en la fila 50? ¿Sí o no? Mi parte no. Por mi parte tampoco. No, no, señor. Bueno, bien. Si se presenta un error en la fila 50, ¿qué debo hacer? Pues me paro en la celda C50, borro de la ecuación el más C47 menos C48, arrastro la fila hasta el final, la celda hasta el final, y vuelvo y coloco la ecuación. Más C44 igual a C44 más C47 menos C48. Y vuelvo y arrastro esa celda hasta la M50. Ese proceso está escrito acá en las diapositivas, ¿cierto? De manera que ustedes tienen ya las diapositivas, y si se les presenta, pues la pueden revisar ahí. Pasemos entonces al cálculo de las necesidades operativas de financiación. Ya lo habíamos dicho en la diapositiva anterior, que para calcular nuestras necesidades operativas de financiación
arrancamos de nuestro beneficio neto. Sumamos nuestras amortizaciones, que ya las decidimos en nuestro balance, ¿cierto? Las políticas de amortización en la hoja de inversiones y se ven representadas en el balance. Restamos las inversiones en activos, es decir, los gastos de establecimiento, las inversiones en inmovilizado inmaterial y las inversiones en inmovilizado material. Le sumamos las aportaciones de los accionistas, es decir, las emisiones de nuevas acciones, que en nuestro caso no vamos a hacer emisión de acciones. Voy a dejar esto muy claro. Si en el modelo, en nuestro activo circulante, que era lo que estábamos comentando, en nuestro patrimonio, perdón, en la fila 139, no le vamos a cambiar nada, no vamos a hacer emisiones de acciones. No se va a suponer que se va a salir a bolsa ni que ustedes van a conseguir capital vendiendo acciones de su compañía. Pero el modelo pues da la opción de tenerlo ahí presente. A esto le restamos nuestra deuda a corto plazo, como son las deudas de préstamos deuda a largo plazo, como son las deudas con préstamos hipotecarios o deuda subordinada, que en el modelo financiero lo vemos acá en la celda, en las filas 144 y 145. Tampoco vamos a tocar esas celdas. ¿Por qué no las vamos a tocar? Porque el modelo tiene la bondad en este punto de hacer el análisis de necesidades operativas de financiación, de encontrar cuál debe ser la deuda que debemos adquirir total para llevar a cabo nuestro negocio. Si le colocamos una deuda aquí a largo plazo, que podríamos bien tenerla. Por ejemplo, yo aquí estoy diciendo en este momento que dentro de mis inversiones voy a comprar un local. Podría colocar ahí la estimación de deuda de ese local de los 70 millones de pesos. ¿Cuánto voy a colocar? ¿Cuánto me toca pagar cada año de deuda? Pero si no la coloco, el mismo modelo me va a modelar, me va a identificar cuál es la deuda real que yo tengo que adquirir para comprar todo, no solo el local. Sin embargo, queda dentro del esquema y queda dentro de las posibilidades hacerlo así, estimar unas deudas a largo plazo. También le restaría los incrementos de activo a corto plazo, como son las existencias, los clientes o otras deudas, la partida que tengo reservada de personal y la de Hacienda Pública deudora. Y le sumaría el incremento de pasivo a corto plazo, como son los proveedores y la Hacienda Pública acreedora. Con esto pues voy a obtener mis necesidades operativas de financiación, que en el modelo financiero lo estoy haciendo a partir, a ver, se me perdió, de la fila 164. Fíjense que aquí partimos de un beneficio estimado que no está del todo calculado porque está haciendo una referencia, ¿cierto? Circular, que es la celda C54 que está en la cuenta de resultados, ¿cierto? Fíjense que es el resultado de la cuenta de resultados. Y sobre esa tengo las amortizaciones, las inversiones de inmovilizado inmaterial, las inversiones de inmovilizado material, las ampliaciones de capital, que es el dinero que ustedes están colocando en un principio, más el tema de los gastos de constitución, etcétera. Los incrementos de financiación a largo plazo, que ya lo habíamos dicho que está relacionado con la celda C, con las celdas de
de créditos a largo plazo, las variaciones de fondo de maniobra, que las estoy restando, que es todo lo que tengo que ver con existencias, clientes, personal, que ya las estuvimos hablando, y sumo todo lo que son proveedores y hacienda pública. Esto me va a crear unas necesidades, ¿cierto? Necesidades que en el modelo, al final, lo que me va a decir es cuánto tengo que endeudarme y cómo se va a ir pagando, porque en los años subsiguientes, en el año cero, fíjense que me sale una necesidad de financiar 56 millones de pesos, pero en la medida en que yo tome las decisiones o las políticas de intereses y todo lo demás, ¿cuál va a ser el servicio de deuda? Fíjense que esos 56 millones, como no requiero más de ahí en adelante, más financiación, en el segundo año ya no debo 56, sino 52, y en el siguiente 44, en el siguiente 30, en el siguiente 4 millones. Es decir, que libero esta deuda en 4 años y el modelo está haciendo esa estimación de todo lo que me va quedando en beneficio se lo estoy colocando a la deuda para liberar la deuda en el menor tiempo posible. Ahora bien, ¿dónde coloco cuánto vale la deuda? Pues en la fila 196, que es donde coloco los intereses sobre deuda. Aquí es donde yo coloco la tasa efectiva anual que yo he calculado para la deuda. ¿Alguna duda? ¿Duda? Daniel, ¿quieres preguntar algo? ¿No, señor? Ah, es que tienes el micrófono abierto. Pensé que querías preguntar algo. No, sí, se ha quedado abierto. En la fila 193 definimos qué va a pasar con el dinero que va quedando libre en el negocio. Si produce y cuánto produce. Si yo decido colocarlo en una cuenta de ahorros, pues esa cuenta de ahorros me va a rentar del orden de un 0.6% efectivo anual, ¿no? Pensar colocar el dinero en un CDT cuando es este dinero lo necesito o lo voy a necesitar para la operación de la empresa, pues no es conveniente, ¿cierto? Porque en los CDTs no tengo liquidez, tengo que dejar mi dinero bloqueado un cierto tiempo, ¿cierto? Entonces no es un instrumento conveniente. Pueden haber otros instrumentos que puedan darme una mayor rentabilidad que una cuenta de ahorros y que tengan cierto grado de liquidez, como por ejemplo una fiducuenta, en donde ahí al menos compensaría la inflación, ¿cierto? Una vez ya he calculado mis necesidades operativas de financiación, vamos a lo que es la estimación de la posición financiera. Tras obtener el flujo de caja operativo del año, que son en otras palabras las necesidades operativas de financiación, solo debemos completar ese dato con la posición de deuda neta de la compañía en el año anterior. Al hacerlo llegaremos a la posición de deuda neta del próximo ejercicio. De manera esquemática, como lo estamos viendo acá, que hay dos caminos en función de si tengo deuda, también estimando la deuda a largo plazo. Y finalmente, con el esquema anterior, nuestro modelo podemos llegar a cuadrar el balance y la cuenta de resultados de manera matemáticamente elegante
y encontrar nuestro flujo de caja libre. Hasta acá hemos sido capaces, con el procedimiento mostrado en las páginas anteriores, de construir un balance y una cuenta de resultados, y cualquier financiador o inversor, o incluso nosotros mismos, tenemos una herramienta que nos permite responder a cuestiones sobre el proyecto y sobre todo ver el impacto de cualquier variación de alguna de las variables implicadas en el proyecto. Es decir, podemos hacer análisis de sensibilidad. Revisemos de manera muy gruesa este proyecto. Fíjense que una vez tengo mis necesidades operativas de financiación, ya puedo calcular mi flujo de caja libre en función de lo que ya habíamos visto en la clase de flujos de caja. De acuerdo a lo que tenemos acá, de mi EBIT sumo mis depreciaciones y amortizaciones, resto mi capital de trabajo o mi fondo de maniobra, resto mis inversiones de capital, tengo mi flujo de caja operativo, y sobre este flujo de caja operativo resto los impuestos hipotéticos y me queda mi flujo de caja libre, que en últimas es lo que estoy haciendo en esta última parte de la celda de las filas 200 a 211. Arranco con mi EBIT, descuento mi flujo, mi interés hipotético, que si ustedes se fijan, depende del porcentaje que definen los datos de entrada para el impuesto de renta. Acá. Me va a quedar descuento, sumo las amortizaciones, resto todo lo que son inversiones de inmovilizado inmaterial y material, y las variaciones en el fondo de maniobra, y me va a quedar mi flujo de caja libre. Y así para cada año, ¿cierto? Voy a calcular mi flujo de caja. Al final, este es mi diagrama de flujo de caja. Este es mi flujo de caja. Podría ser mi diagrama a partir de estos. Aquí tengo mi diagrama de flujo de caja. ¿Cierto? Y en función de ese diagrama de flujo de caja, pues comienzo a evaluar mi proyecto. Defino cuál es mi costo de oportunidad, que ustedes ya lo calcularon en la segunda entrega, lo colocan ahí. Y en función de ese costo de oportunidad, pues revisan todos los demás indicadores. En este caso me está dando un valor presente neto de menos 26 millones. ¿El negocio es viable o no lo es? Tiene una TIR de 15.27%. ¿El negocio es viable o no lo es? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan?
el valor presente neto debería dar positivo ¿Para qué? para que el negocio sea viable. O sea, que el negocio no es viable. No lo es, ¿cierto? No me tiene que dar temor decirlo, no lo es. Este negocio no es viable. Así como está planteado, no es viable. Entonces, fíjense que en este punto yo he puesto todo lo que yo he comenzado y he estimado durante mi semestre, todas las consideraciones, la visión que tenía presente, las estrategias y planes, etc. Y no me dio viable. ¿Qué voy a hacer en este momento? Pues unas sensibilidades a mi modelo. ¿Qué sensibilidades puedo hacer? No sé. A ver, voy a colocar una muy sencilla que podría ser en mi inversión, decir, no me endeudo con un local. Voy a quitar este local y entonces en mis gastos fijos, en vez de pagar una administración, voy a pagar voy a colocar un arriendo. Y ese arriendo me va a costar, qué sé yo, 600.000 pesos. Arriendo más administración. ¿Cómo quedó mi modelo financiero con esa sensibilización que le acabo de hacer? Con ese, solo cambiando esa variable. ¿Qué pasó con el valor presente neto? Cambió. Ya se volvió viable el negocio, ¿cierto? Sí. Solo cambiando esa variable. Pero supongamos que no me interesa cambiar esa variable. Y por lo tanto, me quedo con mi local. ¿Qué otra cosa podría hacer? Supongamos que no voy a abrir 3 puntos de venta, sino solamente 2 puntos de venta. Es decir, voy a mantener este crecimiento un par de años más. Aquí me quedo quieto. En precios, me quedo con la política de precios que ya había definido. En costos, igual. En personal, en el año 5, tampoco voy a incrementar personal porque ya no voy a abrir un tercer punto de venta. En gastos de explotación igual, me quedo con mi 3%, que aumentará todos los años por algunas razones específicas. En impuestos ya está en función de las ventas. Voy a dejar quieto. Y listo. No voy a cambiar nada más. ¿Mi negocio se viabilizó o no? Quitando un punto de venta, ¿mejoró o no? Mejoró, ¿cierto? Pero no alcanza a ser viable. Voy a quitar el otro punto de venta. Entonces aquí no hago incrementos del 3%. Acá me quedo con el 1.39. Acá con el 3. ¿Es viable o no es viable?
Nada, ¿cierto? Antes empeoró. ¿Qué más puedo hacer? Digamos que no le voy a prestar plata a mis empleados. Nada. No voy a tener nunca esa provisión ahí para prestarle a mis empleados. ¿Mejora o no mejora? Menos 42 millones. Muchas. No, dejemos el segundo local, estaba bien, entonces. Ahí, 21, menos 21 millones. ¿Qué más le podemos hacer? Dejemos el segundo local, pero quitemos el tema de los préstamos al personal. Va. ¿Mejoró algo? Menos 19 millones. Todavía no es viable. ¿Qué más le puedo hacer? ¿Qué se les ocurre que podamos hacer? Para viabilizar este negocio. ¿Qué más hacemos? Profe, una pregunta. Pregunta. O sea, ¿yo puedo hacer cualquier modificación para hacer viable mi negocio o si definitivamente ya no da, lo dejo así? Ustedes tienen que intentar viabilizar su negocio. Ok. Si después de hacer todas las sensibilidades posibles no logran viabilizar su negocio, pues no pasa nada. Pero si el día de la sustentación yo veo que hay alguna sensibilización que es muy evidente y ustedes no la hicieron, pues se la puedo preguntar, por qué no hicieron esto o aquello? ¿Sí? Sí, señor. Una vez haga todas las sensibilizaciones, bueno, ya vamos para allá. ¿Qué más se les ocurre que pueda pasar acá? Bueno, supongamos que no se me ocurre nada más, o bueno, digamos, voy a intentar buscar un crédito más barato, que no valga el 17, sino el 14.5%. Entonces, un crédito más barato. A ver, eso mejora mi BPN. Mi valor presente está en menos 21 millones. Uf, bajó a menos 8 millones. Y solo 3 puntos porcentuales, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más le podríamos hacer a esto? Bueno. ¿Qué creen que podemos hacer? ¿A ustedes les parece que vender 100 empanadas diarias es poquito o mucho? ¿O 100 productos diarios en una venta de empanadas? ¿Les parece que es poquito o mucho? Hagamos algo que es encontrar el punto de equilibrio, es decir, ¿qué pasa si cambio mis ventas? ¿En qué momento se vuelve esto viable? Entonces, fíjense que en este momento, si reviso mi hoja de ventas,
tengo estimado ventas de 10 empanadas de carne y 10 empanadas de pollo al día y 8 de ahí en adelante, de las mixtas, hawaiana, ranchera. Bueno, voy a decir que voy a vender 10. Voy a mantener estas 10 en las demás tipos de empanadas. Es decir, que al día voy a vender 120 productos. ¿Será que esto ya viabiliza mi modelo? Ya, ¿cierto? Con esto ya pasó mi BPN a ser positiva. Entonces no voy a decir que tengo 10, quiero encontrar cuál es mi punto de equilibrio. Entonces voy a modificarlo. No 10. Estaba en 8, voy a ver si con 9, haciendo un ajuste con 9, ya se volvía viable. En el modelo, con 9 sigue siendo viable. ¡Qué bien! Entonces voy a ajustarlo con las bebidas, por ejemplo. No vendo 30, sino vendo 20. 20 diarias. No es viable, ¿cierto? ¿Qué tal con 25? Ya casi, ¿no? O sea que seguro con 26. Con 26 ya mi negocio es viable. Entonces por ahí va rondando mi punto de equilibrio, ¿cierto? Vender 10 empanadas diarias de carne, 10 empanadas diarias de pollo, 8 empanadas diarias de la mixta, hawaiana, ranchera, queso, pollo y champiñones, arroz con huevo, jamón y queso, y 26 bebidas, limonadas en este caso. Es decir, 109 productos. Si vendo más que esto, pues mi negocio va a ir mejor, ¿cierto? Pero ese es mi punto de equilibrio. O ese es el que está muy cercano a ser mi punto de equilibrio. Una vez ya me siento cómodo con las proyecciones que he hecho en mi negocio, pues tengo que comenzar a ajustar la entrega final, ¿cierto? Porque resulta que yo en mi visión había dicho que iba a abrir 3 puntos de venta, pero al finalmente me decanté con solo 2. Resulta que yo dije que le iba a prestar a mis empleados y al finalmente no lo hice, etcétera, etcétera. Cualquier sensibilidad que ustedes hayan hecho y que hayan en últimas modificado en el modelo, pues tengo que ajustarlas en mi entrega final, en mi documento escrito. Que el modelo y el documento escrito sean coherentes, hablen lo mismo. ¿Es eso claro? Sí, señor. Bueno. Finalmente, para terminar, el parcial es el viernes. Vuelvo y reviso el tema ahorita y lo coloco oficialmente en el muro la fecha, viernes de 6 a 8 de la mañana. El próximo miércoles en clase, la clase va a ser para que ustedes resuelvan las dudas que se les haya presentado haciendo el ajuste al modelo financiero. Allá tienen que tener cargado todo el próximo miércoles. La próxima semana, que es la última semana de clases, vamos a hacer las sustentaciones finales, que es la presentación de 15 minutos, donde va todo. Y durante la semana de parciales, ustedes sencillamente tendrán que ajustar su entrega final. Ya no se entenderían para nada más con la clase de ingeniería económica. ¿Están de acuerdo con eso? Por favor, voten. Profe, una pregunta, ¿la entrega final es el trabajo? El trabajo. La entrega final es el modelo financiero finalmente ajustado con la parte escrita que hable lo mismo, que sea coherente. ¿Qué debe tener el modelo? Pues ya lo tienen en grulla, ¿cierto? En Moodle, perdón. Si ustedes entran al apartado del proyecto en grupo
Y donde dice entrega final, ahí ya tiene el listado de todo lo que tiene que tener la entrega final, que básicamente es lo que se ha venido haciendo en el desarrollo del semestre. O sea, en este momento no hay nada que no se haya trabajado ahí, que no se haya trabajado en el desarrollo del semestre. ¿Dudas? Ok, entonces la próxima clase depende de ustedes sacarle el mayor provecho, de que terminen de modelar su proyecto de inversión y de que presenten las dudas, inquietudes que tengan. Si tienen algún aspecto que no saben cómo modelar, etcétera. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, muchas gracias a todos por la atención. Nos vemos el próximo miércoles. Profe, esto, en cuanto al parcial, como yo tengo clase de tránsito con el profesor Arevalo, ahí, ¿cómo hago? Por favor, habla con el profesor. Coméntale si es posible, porque lo que tú tenías con él es un taller, ¿cierto? Sí, señor. Coméntalo. Y si no es posible moverla, me comentas a ver qué podemos hacer. Pero, Listo, sí, señor. bueno, Profesor, una pregunta. ¿El miércoles se le puede preguntar también sobre los ejercicios que dejó en el taller? sí, podemos hacer algo de eso. Pero Vale, comenzaremos con las dudas que hayan del modelo. vale, solo gracias. Bueno, mejor dicho, no resuelvo dudas del modelo después de la próxima clase. ¿Es eso claro? Lo que acaba de decir. Sí, señor. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia y por el tema. Hasta luego. Chao, Hasta luego, profe. profe. Hasta luego, profe.